exhortar en esta mañana a que busquemos la palabra para hoy, que se encuentra en el mismo capítulo que estuvimos la vez pasada, Efesios 4, pero hoy vamos a ver los versículos del 17 al 32. Efesios 4, del 17 al 32. Y yo les voy a invitar a estar de pie para honrar la palabra del Señor y darle lectura a esta porción que vamos a explicar y que vamos a presentar hoy. Y dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no os oponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, y yo sé que tú has comenzado a hablar en esta dirección, Señor, y tú has traído temas como este en la escuela bíblica. Sabemos que tú nos estás hablando, Señor, y que tú persistes en la misma palabra. Yo te pido que tú abras las mentes y los corazones, Señor, y que podamos ver y poner en práctica lo que hemos recibido de ti. Y es en el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén. Pues hermanos, la semana pasada quiero comenzar diciendo que nosotros estuvimos hablando de la unidad del Espíritu, ¿recuerdan? Y Pablo estaba exhortando sobre la unidad como cuerpo de Cristo. Y la Escritura enfatizaba cómo deberíamos caminar. Decía, como es digno de la vocación para la cual fuiste llamado. Nos hablaba de la actitud y de la conducta que debíamos de tener. Teníamos que estar en humildad y mansedumbre. Y fíjense que él presenta este tema de la unidad, pero eso es lo primero que él menciona. Lo primero que nos dice es, ustedes tienen que corregir su manera de presentarse, de caminar en Cristo. Es lo primero, el primer punto, para luego hablarnos de la unidad. Porque si nosotros no corregimos nuestra manera de conducirnos y nuestras actitudes, nunca vamos a tener unidad. Y ustedes lo saben, eso no hay que presentarlo bíblicamente. Ustedes lo saben por experiencia, ¿verdad? En cualquier lugar que estemos. Dice además, o decía además, que nos mostró el modelo de unidad. Nos mostró el modelo de unidad y nos decía que la Trinidad era el modelo de unidad perfecto. Y nos mostró cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron, ¿verdad?, lograr
o llevar a cabo la misión del Padre y la pudieron llevar a cabo perfectamente utilizando ese modelo de unidad. Y nos decía que nosotros compartimos esos 3 modelos. Y si nosotros compartimos esos 3 modelos, no hay ninguna razón por la que nosotros no podamos llegar a la unidad si tenemos la conducta y la actitud correcta. Porque nos hablaba de cómo Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Se humilló y vino en mansedumbre y se hizo voluntario para llevarlo a cabo. Finalmente, nosotros analizamos algunos obstáculos, ¿verdad? Algunos obstáculos que impedían que nosotros alcanzáramos esa unidad. Y hablamos del yo, hablamos de que hay gente que no quiere trabajar, hablamos de que hay gente que no le gusta trabajar en equipo, pero esto es un trabajo en equipo. Y hablamos de muchas cosas. Pero en el día de hoy vamos a continuar con ese tema, porque nosotros vamos a entrar en el tema de la nueva vida en Cristo. Y pareciera que estos 2 temas no tienen relevancia el uno con el otro, porque ustedes lo ven a simple vista y dice, aquí me está hablando de la unidad y en la próxima parte de la nueva vida en Cristo, ¿qué tiene que ver uno con lo otro? Pues sí, tiene mucha continuidad. Tiene mucha continuidad porque la primera palabra nos habla de la unidad, pero la segunda palabra nos dice qué debemos hacer para lograr esa unidad. Y eso es lo que usted tiene que derivar, ¿verdad? Tratar de llegar a conclusiones. De manera que hablar de unidad y no discutir este tema sería dejar el tema inconcluso, porque yo no le estoy diciendo cómo llegar ahí. Le estoy explicando que hay unidad. Y es que nunca vamos a llegar a la unidad si continuamos vestidos del viejo hombre. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y Pablo no nos advierte, no nos está diciendo si tú no haces esto no vas a llegar a lo otro. Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Y comienza dándonos una directriz. No nos está diciendo si quieres, nos está dando una directriz. Y dice, esto pues digo y requiero. Es un mandato. Es sí o sí. Si tú quieres llegar a donde tienes que llegar, esto requiero del Señor. Dice del Señor. El Señor nos está enviando o nos está mandando a que hagamos esto. Pero hay personas que tienen problemas con ese tipo de mandato, ¿verdad? Y nos preguntan, ¿y para qué? Yo he tenido personas que me dicen, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? ¿Y para qué yo tengo que hacerlo? Pues ya con esa pregunta me estás diciendo que Pablo tiene toda la razón. Y hay que hacer lo que el apóstol quiere. Porque ya me mostraste que no tienes la actitud correcta ni tienes la conducta con la que tú debes de venir. Dice que tenemos que venir como es digno o vivir como es digno de la vocación para la cual fuimos llamados. Y cuando hablamos de eso, dijimos humildad y mansedumbre. Y vamos a descubrir que si hacemos eso, aunque es un poquito difícil, porque estamos trabajando con el yo nuestro, vamos a poder resolver cualquier conflicto en nuestra vida y vamos a poder vivir una vida agradable a Dios en paz. Es cuestión de si lo vas a hacer, si lo vas a obedecer. Y esa decisión está en manos nuestras. Y este tema de la vida nueva es un tema conocido por todos, pero por alguna razón nosotros no lo tenemos como presente en nuestra mente, ¿verdad? Como que no tenemos esto en nuestro diario vivir, no estamos pensando en esto. Y es un tema de todos los días, es un tema de todos los días. Y por eso yo voy a comenzar enmarcando esto en el contexto de una situación que puede suceder en cualquier momento o en cualquier lugar, a ver si lo podemos, a través de eso nos podemos recordar de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos a suponer que 2 personas se conocen, se enamoran y están hechos el uno para el otro. Y al tiempo se casa y todavía todo va bien, pero al cabo de un tiempo, ahora comienzan a tener problemas. Y ahora son incompatibles. No pueden resolver sus situaciones. No se habían dado cuenta
pero no pueden resolver sus problemas como pareja. Y no pueden vivir juntos. ¿Y dónde está entonces la unidad y la compatibilidad que pensaban que disfrutaban o que tenían en el pasado? Al cabo del tiempo eso desapareció, pero cuando estaban enamorados y cuando estaban en pleno idilio, ¿verdad? Había compatibilidad. De manera que la compatibilidad parece ser que se da cuando amamos, cuando nos damos el uno al otro. Pero ahora eso dejó de ser y ahora no nos llevamos, no podemos resolver nuestras situaciones y tenemos que divorciarnos por incompatibilidad de caracteres. Ahora somos incompatibles de un momento a otro, ¿verdad? Pero el problema no es que no seamos compatibles, hermanos. Porque siempre que estamos en una relación, que estamos trabajando con el prójimo, con alguna persona, vamos a tener algún conflicto. Porque no siempre nos llevamos bien, ¿cierto? Eso pasa siempre. Algún conflicto tenemos. Los hermanos de la iglesia tienen conflicto, ¿cierto? El matrimonio espiritual tiene conflicto. Los amigos que han pasado mucho tiempo juntos, ¿verdad, María? Tienen conflicto. Yo me paso peleando con María. El problema, hermano, es que no nos hemos preparado o no nos damos a la tarea de transformar nuestras vidas para lidiar con ese conflicto. No estamos preparados, aunque somos cristianos. Pero después entonces lo queremos resolver a nuestra manera y no a la manera de Dios. Somos cristianos, pero lo queremos resolver en nuestro yo. Y después le echamos la culpa al diablo. El diablo se metió en esta, eso me suena a Luis. El diablo se metió en esta conversación, ¿verdad? O en esta relación y nos ha separado. No, hermano, eres tú. Eres tú que no estás en Cristo. Estás en la iglesia, pero no necesariamente estamos como debemos de estar. Estamos buscando, hermanos, soluciones todos los días y hay situaciones a las que no le vemos solución porque un conflicto nos lleva al otro y seguimos complicando las cosas, escalamos y no nos damos cuenta de que al final, cuando terminando la relación o terminamos la amistad, eso no resolvió el problema. No lo resolvió. Porque echamos a perder relaciones porque no hemos llegado a la raíz del problema. Y a veces decimos, a mí siempre me pasa esto, ¿por qué será? Porque no ha llegado a la raíz del problema. El problema somos nosotros y es difícil mirar hacia acá, siempre estamos señalando hacia allá. Y tenemos que comenzar a mirar para el lado de acá. Si siempre te pasa esto, hay algo mal acá adentro. Y tenemos que pensar de esa manera. De manera que mañana cuando te enfrentes al próximo conflicto o al próximo problema con tu prójimo, vas a tener el mismo problema. Si no corriges tu manera de ser. Y luego estamos buscando dirección, estamos buscando consejeros, estamos buscando ayuda, mentoreo. Pero hermano, es que ya Dios te dio las herramientas para tú resolver la situación. El problema es que no hemos trabajado con lo que Dios nos ha dado. No estamos creciendo espiritualmente, estamos oyendo, pero no estamos aplicando. Y la palabra no nos está diciendo que si obedecemos, la palabra no nos está diciendo que si obedecemos no vamos a tener conflictos. Eso sería contradecir las palabras de Jesús, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad que yo he vencido al mundo. Y si Él venció, usted también puede vencer. Porque Él es nuestro modelo y nosotros tenemos lo que necesitamos, porque Él nos ha dotado de todo lo que necesitamos. Pero te está diciendo que la fuente de conflicto, hermano, es tu viejo hombre. Y si tú te das a cambiar este viejo hombre por el nuevo hombre, das ese paso, tendrás la solución para todas las situaciones. Porque aunque tal vez tu hermano no desee resolver el issue, tú tienes que estar seguro de que tú has
utilizado y que tú has obrado conforme a la palabra de Dios y que tu conciencia está limpia, porque Dios te va a pedir cuentas a ti de lo que tú hagas. Tú vas a preocuparte por ti si tu prójimo no desea resolver la situación. Nuestra actitud debe ser la correcta. Así es como Dios quiere que tú andes. Vamos a comenzar entonces a preguntar, ¿y cuál es mi viejo hombre? Porque también eso se pregunta por ahí. ¿Y cuál es mi viejo hombre? ¿Cuál es tu viejo hombre? Pues tu viejo hombre es como cuando tú naciste. Tú naciste y Cristo no estaba ahí en tu corazón todavía. Tu carne, esta que está aquí, ¿verdad? Dice la palabra que está llena de deseos engañosos. ¿Por qué son engañosos? Porque no edifican tu vida espiritual. Porque cuando tú estás complaciendo a tu carne, eso se queda aquí. Tu carne se queda aquí, en el polvo. Se convierte en polvo. Pero eso no edifica nada hacia el reino. Tú debes estar ocupado en lo que se edifica en tu vida espiritual, que es lo que tú te llevas, ¿verdad?, al reino de Dios. Y dice también que tiene apetitos. La carne tiene deseos. Y tenemos que suplir los deseos, ¿verdad? Porque nosotros somos un cuerpo que necesita comer, necesita alimentarse. Pero Santiago 4:1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, hermanos? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Esa es tu vieja naturaleza. Así es que éramos cuando estábamos, o se supone que éramos, cuando no teníamos a Cristo. Pero Pablo también nos dice, ¿verdad? Y eso lo vimos la vez pasada, que Cristo llevó cautiva nuestra cautividad. Aquello que nos dominaba, que nos mantenía unidos al pecado, ya no tiene poder sobre nosotros. Y las personas me dicen, pero es que yo me siento igual. Yo vine a Cristo, pero yo me siento que tengo los mismos apetitos. A mí, mi carne me pide lo mismo. ¿Cierto? Estamos aquí, pero ahora tú tienes poder para decir y para rehusar y para dominar esos apetitos. Tú tienes poder sobre aquello que te tenía cautivo, porque Dios ha puesto en ti un Espíritu Santo que te ayuda en tu debilidad. Y si tu debilidad es la bebida, tú tienes la capacidad ahora de decirle, no voy a beber más. Y el Espíritu de Dios te va a dar ese dominio propio, pero necesita ¿qué? Tu voluntad. Se necesita de tu ayuda, porque ya Dios te ha dado lo que tú necesitas. La otra parte te toca a ti. Si el inglés y el español no mezclan. De manera que si nosotros no aprendemos a estar en nuestra nueva criatura, siempre estaremos, hermanos, bajo la acechanza del enemigo. Porque el enemigo sabe utilizar esto. Y si usted ha sido liberado de mantenerse bajo este yugo, ¿por qué usted quiere vivir de esta manera? ¿Por qué queremos mantenerlo en nosotros? Pregúntese eso. ¿Por qué yo quiero vivir para la carne si yo he aprendido a vivir para el espíritu? Si yo tengo todos los elementos para no vivir esclavo del pecado, ¿por qué yo no hago lo que tengo que hacer? Para poder llegar ahí tenemos que reexaminar nuestras vidas, pero no es una vez al año, es todos los días, porque ¿sabe qué? Todos los días pecamos. Todos los días nosotros pecamos. Y esto es un proceso continuo hasta que usted llegue, ¿verdad? Y según usted vaya dominando su pecado, su debilidad, usted crece espiritualmente. Esto es lo que es crecimiento espiritual. El Señor ha puesto en usted una nueva criatura, un nuevo hombre, y usted tiene que ayudarlo a crecer. Y solamente usted lo puede ayudar a crecer. Su hombre espiritual se nutre de su vivencia espiritual con Dios. Y lo primero que la Escritura nos menciona aquí es la renovación de nuestra mente. Vamos a entrar en los elementos que tenemos que superar. La renovación de nuestra mente. Comenzamos por nuestra mente y nosotros hemos ido a través de esto muchas veces, pero parece que no sabemos renovar nuestra mente en algunas ocasiones, ¿verdad? ¿Y para qué tenemos que renovar nuestra mente? Porque es vital que nosotros aprendamos a distinguir lo bueno de lo malo.
Porque la renovación de la mente se da cuando nosotros aprendemos la palabra. A veces nosotros pensamos que esto era bueno, pero ahora nos damos cuenta leyendo la palabra que esto no es aceptable para el Señor. Lo que esto me dice es que yo tengo que desechar eso, lo tengo que desechar de mí y aprender a poner algo nuevo ahí, que lo va a poner el Señor, se llaman frutos. Según usted crece, un fruto nace, el Señor le da frutos. Y Pablo nos exhorta de la siguiente manera. Yo lo voy a leer para que ustedes vean esto. Dice, ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Pablo nos está diciendo, mira tú, que estás en Cristo, no le está hablando a los seculares, no le está hablando a los que no conocen a Cristo, le está hablando a quién, al cuerpo de Cristo. Mira tú, ya tú estás en Cristo, no andéis como los gentiles. Los gentiles andan en la vanidad de su mente porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque están ajenos a la vida de Dios. Tú no estás ajeno a la vida de Dios porque tú andas como los gentiles. ¿Por qué? Porque no nos estamos reexaminando, no nos estamos corrigiendo en nuestra manera de pensar, porque lo que pensamos es lo que hacemos. Si estamos obrando mal a veces, o estamos llevando pensamientos que no son buenos al corazón, tenemos que sacarlos, hermanos, porque no podemos, nosotros conocemos la vida de Dios, y si conocemos la vida de Dios, Dios demanda de nosotros. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Pablo describe esto de cuatro maneras. Tiene 4 partes. Comienza con el endurecimiento de su corazón. Es el último, pero es la razón principal. Y yo voy a empezar por ahí. La palabra griega que Pablo usa para endurecer proviene del griego que se llama poros. Y poros significa una piedra más dura que el mármol. Así es que está nuestro corazón cuando nosotros no respondemos a la palabra de Dios. Una piedra dura, lo que se conoce como un corazón de piedra. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Un corazón de piedra. Entonces, ¿cómo nosotros transformamos ese corazón de piedra? Pues tenemos que darnos a la tarea, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios cuando nosotros nos reexaminamos y escuchamos la palabra de Dios, porque posiblemente la estamos escuchando, pero no lo estamos, ¿qué?, haciendo. Escuchamos la palabra de Dios y comenzamos a reemplazar conductas y a sacar lo que no sirve para suplantar lo que sirve, lo que el Señor quiere, como el Señor quiere que tengamos nuestro corazón. Sacamos de aquí y algo más el Señor reemplaza. Y vamos, ¿qué?, limpiando nuestro corazón. Pero esa limpieza la tienes que hacer tú. La tienes que hacer tú. Reemplazar lo viejo por lo nuevo. Dice que te vistas del nuevo. Y para vestirte del nuevo te tienes que quitar lo viejo. Y cuando nosotros terminamos de sacar todas esas cosas, nosotros hemos hecho una limpieza de corazón. Y entonces ya no tenemos un corazón endurecido, tenemos un corazón limpio. Porque el corazón que a Dios le gusta es el corazón que limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque esos que verán a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar nuestro corazón. Hay que hacer una limpieza, hay que sacarlo. Y usted tiene que estar en ese proceso continuamente. Y reexaminar su conducta. Reemplazamos tu pensamiento negativo, tu pensamiento destructivo, tus emociones, si aquí hay ira, enojo, todas esas cosas se reemplazan con la palabra. La palabra te dice, eso no tiene parte ni suerte con Cristo. Tú la sacas y la reemplazas. Y ya no estamos ignorantes de la vida de Dios, ya no estamos endurecidos porque no estamos escuchando la palabra, porque no es escucharla, es ponerla por obra. Es ponerla por obra. Si tú la escuchas y no haces nada con ella,
no estás haciendo nada. El Señor va a reclamar de ti porque ya sabes hacer lo bueno y no lo haces. Y hoy en día, hermanos, entre los jóvenes hay una manera muy, ¿qué yo diría? Funny, I don't know, de pensar, ¿verdad? Particular, gracias. Y yo trabajé con jóvenes por 12 años y esto es lo que ellos dicen en los pasillos. Y se están justificando porque saben que está mal. Dice que ellos tienen derecho, ellos se quieren sentir en la libertad de hacer lo que los hace sentirse bien, porque el cuerpo se lo pide. Eso es lo que su cuerpo le pide y ellos se sienten bien de esa manera. De esa manera ellos son genuinos, son genuinos. Pues eso es una aseveración como antibíblica, porque nosotros no podemos, hermanos, hacer lo que el cuerpo nos pida. Porque en nuestro cuerpo mora el pecado. Y cuando nosotros nos entregamos a hacer lo que el cuerpo nos desea, lo que nos pide, no somos libres, como ellos dicen. Nosotros somos esclavos del pecado. Eso es lo que dice la palabra. Mi cuerpo me puede pedir comer y yo caer en la gula. Y mi cuerpo me puede pedir beber alcohol y yo terminar alcohólico. Yo puedo llegar hasta ser inmoral y tener perversión. Si yo sigo lo que mi cuerpo me pide, yo tengo que seguir lo que mi mente me dice de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Para qué tenemos la mente si el cuerpo no habla? El cuerpo nos envía señales. Yo necesito esto, pues tú le dices como un niño pequeño, no. Tú tienes dominio sobre tu cuerpo, si no vivimos como animales. Nosotros nos distinguimos porque tenemos la razón. Por eso somos diferentes. Los animales no tienen lo que nosotros tenemos. Y nos estamos convirtiendo en lo que no somos. De manera que yo tengo que seguir, ¿verdad?, desprendiéndome de lo que yo quiero, de lo que mi cuerpo quiere. Y por eso yo voy a seguir en ese conflicto con el yo. Es un conflicto con el yo, pero eso es lo que Dios quiere, que tú tengas conflicto con el yo, para que tú puedas vivir la vida que a Dios le agrada. Vamos entonces a mencionar 5 cambios. Voy a mencionar 5 cambios que tenemos que seguir, además de la mente. Comenzamos con la mente porque la mente es la que nos guía, ¿verdad? Andar en verdad. Dejar de mentir. Y decimos, pero yo soy honesto. Bueno, pero no me digas que tú no dices una mentira. Porque no me digas que tú no dices una mentira. Cuando estamos en una relación o que estamos en una situación difícil, a veces no decimos lo que tenemos que decir porque tenemos miedo de que las personas reaccionen, de que las cosas nos salgan, ¿verdad?, adversas. Y tenemos que saber cómo manejarlo, tenemos que dominar ese arte, porque tenemos, hermanos, que de alguna manera señalar el pecado sin atacar a la persona, porque nosotros tenemos la responsabilidad de construir vidas, no queremos destruir vidas, ni queremos lacerar corazones. De manera que Dios nos tiene que dar sabiduría en esto, ¿verdad? Porque tenemos que ir al conflicto o a la situación trayendo soluciones, buenas alternativas, con buena disposición ¿de qué? De negociar las cosas. No podemos ir airados. Segundo punto, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto tiene 2 partes. Dice, no pequéis. ¿Te vas a airar? Jesucristo también se airó. Hay razones para las cuales nosotros nos debemos de airar. Pero dice, no pequéis. ¿Te molestaste? No lo escales. No sigas sobre el mismo argumento. No permitamos que nuestra frustración nos lleve a molestarnos tanto que laceremos corazones, destruyamos vidas, ¿verdad? No podemos ir a la defensiva ni con los guantes puestos. Tenemos que saber resolver el problema. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que tú digas va a contaminar ¿a quién? A tu hermano. A ti no. Si tú lo diste, ya estás contaminado. Tú tienes que aguantar eso, sacarlo de tu corazón para que no lo vuelvas a repetir. Haz algo que tú tienes que, ¿verdad? Resolver. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que tú digas va a contaminar ¿a quién? A tu hermano. A ti no. Si tú lo diste, ya estás contaminado. Tú tienes que aguantar eso, sacarlo de tu corazón para que no lo vuelvas a repetir.
dominar. Segunda parte, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No debemos atesorar la molestia dentro de nosotros porque nos hace mal a nosotros y le va a hacer mal a nuestro prójimo. En algún momento esa palabra va a salir. En algún momento vamos a decir lo que no teníamos que decir porque estamos molestos. El enojo, hermano, se queda en nosotros porque a veces no logramos nuestros propósitos. Y eso es dañino. Eso es dañino porque no siempre vamos a ganar. No siempre vamos a superar estas cosas. Y tenemos que aprender a ceder. Eso se llama desprenderte de tu yo. Vestirte del nuevo hombre. Y a veces, si no sabemos canalizar este enojo, nos va a llevar a la venganza. Y por eso dice que te tienes que desprender de él inmediatamente antes de que tú sigas, ¿qué? Haciendo daño con el enojo. Porque no es de Dios. En mi casa, nosotros, si nos molestábamos, no alzábamos la voz. Nosotros resolvíamos en el cuarto, hablábamos. A veces se ponía acalorada la cosa, pero nadie la escuchaba afuera. Mis hijas no pueden decir que ellas escucharon peleas en casa. Nadie alzaba la voz. Pero después lo resolvíamos cuando llegábamos a un acuerdo y a veces yo me quedaba molesta, a veces él se quedaba molesto, pero yo me iba a hacer lo que yo tenía que hacer y al cabo de un ratito Luis salía con su mejor sonrisa. Con su mejor sonrisa. Y eso terminaba la situación, porque yo sencillamente no podía verlo y quedarme seria. Y así era que nosotros terminábamos. Él venía, me pasaba la mano, sonreía, decía 2 o 3 cosas bonitas y se iba. Y así se acabó el disgusto. Así era que se resolvían las cosas en mi casa. No hay que llegar a extremos, hermanos. Es cuestión de que aprendamos a ceder, que aprendamos, que pongamos los dos, ¿verdad?, de nuestra parte. Y no estoy hablando solamente de matrimonio, estoy hablando de cualquier situación con su prójimo. Número 4, próxima. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece. Pero Pablo nos está exhortando aquí, hermanos, a que no seamos egoístas. Eso es parte de nuestro yo. No podemos ser egoístas tratando de obtener algo, ¿verdad?, que nosotros sin ningún esfuerzo nos ganamos. Y después cuando nos piden, no queremos compartir. Tenemos que desprendernos. Hay personas que sencillamente están orientadas a sí mismas. Y no podemos compartir. No podemos estar preocupados por lo mío, sino que tenemos que estar preocupados por lo de nuestro bien en común. Eso demuestra que usted no tiene mucho amor por su prójimo, no tiene empatía con la necesidad de otro, pero los demás tienen que tener empatía con la necesidad suya. Como que eso suena como que en una sola dirección. Número 5, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la edificación, la necesaria para la edificación. Y aquí en este momento de este siglo, en este momento de nuestra vida, estamos pecando mucho. Porque, hermano, es necesario reemplazar el lenguaje destructivo por el constructivo. En Proverbios, ¿verdad?, hay una palabra que dice que hay palabras que son como golpes de espada. Y nosotros tenemos que ser sabios con nuestra lengua, tenemos que llevar medicina. No para lacerar, sino para sanar. No podemos crear heridas. Tus palabras pueden ser herramientas para sanar o para herir. Y tenemos que saber medir nuestras palabras para que los problemas se resuelvan, no para crear problemas. Y eso, hermano, es lo que le estamos pasando a la nueva generación. Yo, lamentablemente, ¿verdad?, he escuchado mucha gente en mi país, donde fui últimamente, y en su oración de 5 palabras hay 3 malas. Es como que eso se ha convertido en la norma. Yo he visto padres celebrándole a los hijos la palabra mala que han dicho. No es que yo no me he asombrado de la palabra que ha salido de la boca del niño,
Pero me ha asombrado más de que el padre le está celebrando lo que el niño ha dicho. Eso es lo que nosotros estamos celebrando, lo estamos poniendo en boca a nuestros hijos, y cuando pasa el tiempo, esas palabras van a ser la norma para nuestra generación, porque las toman como que son buenas. Es una conducta que es aprobada, de manera que si es aprobada, ellos la van a seguir practicando. Y la palabra nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros. La palabra dice, quítese de vosotros. ¿Cómo usted hace eso? ¿Qué hay aquí? ¿Cómo usted lo saca? ¿Cómo usted lo saca? Usted se lo tiene que sacar. Lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar una conducta ¿con qué? Con la otra. Y en la medida en que usted lo practique, la conducta que permanece es la que usted está reemplazando. Así es que usted se quita lo que tiene aquí. Pero lo primero que necesitamos saber es qué es lo que hay en el corazón. ¿Cómo usted sabe si aquí hay amargura? ¿Cómo usted sabe si aquí hay rencor? Usted lo va a saber cuando usted lo sienta, porque eso es algo que se siente. Y cuando usted lo perciba o que Dios se lo muestre, usted le va a poner un paro a eso y le va a pedir al Señor en el nombre de Jesús que saque eso de ahí. Y usted, porque usted lo va a seguir sintiendo, el Señor tiene que sacar eso de su corazón. Ejemplo, la amargura. La amargura es resultado de un enojo o sentimientos heridos que no se resolvieron en el tiempo y usted está creando raíces de amargura. Es un problema que ha estado por muchos años. Tiene una herida sangrante. El problema es que cuando llegue un momento similar al que usted experimentó, usted va a sentir ese dolor nuevamente y usted va a tratar de verlo todo a la luz por el filtro de esa experiencia pasada. Y usted no va a ver claramente porque tal vez la situación no es la misma. Y eso es algo que usted tiene que remover de su corazón. ¿Cómo yo lo resuelvo? Pidiéndoselo al Señor. Porque yo he tenido raíces de amargura. Y yo he orado y ayunado porque yo sé que están ahí, porque yo las he sentido. Y el Señor las ha sacado de mí. Y usted hágalo. Póngalo a prueba. Usted lo va a ver que va a salir. Porque si el conflicto no se ha resuelto, usted no puede continuar con esa amargura. Porque usted dice, pero es que esto nunca se resolvió. Eso no depende si se resolvió o no. Porque en primer lugar, tú no debiste haber mantenido el enojo ahí, porque dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Tú tienes que remover ese enojo porque te va a llevar a un nivel más alto. No debiste haber mantenido el sentimiento inicial ahí. Ahora llegaste a una raíz de amargura y tú tienes que sacarla, aunque el problema no se haya resuelto, porque no debe de estar ahí. Si el problema no se ha resuelto y no es por tu culpa, tú ponlo en las manos del Señor y limpia tu corazón. Esa es tu responsabilidad, porque va a doblar tu entendimiento. Bien, finalmente, hermanos, todavía no he acabado. Nos habla de la malicia y dice que la malicia es cuando nosotros maquinamos maldad contra nuestro hermano. Y en Proverbios hay un versículo que a mí siempre me llama la atención, dice, hay 6 cosas y hasta 7 que aborrece Jehová. Y uno de ellos es la lengua mentirosa, la mentira, y la otra es la mente maquinadora. Cuando nosotros maquinamos contra nuestro prójimo, usted no le debe desear el mal a nadie. Y esas cosas pasan, aunque no lo digamos, lo pensamos. Y si usted lo piensa, está ahí. Y es algo que usted tiene que sacar de su mente. Todas estas acciones, hermanos, son parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Son parte de nuestro viejo hombre. Y nos van a impedir llegar a la unidad
y relacionarnos con nuestro prójimo, porque si usted da cuenta, todo está enfocado hacia ¿qué? Hacia su prójimo. Hacia su prójimo. Y estas son conductas que nosotros practicamos todos los días y no nos damos cuenta, son como automáticas en nosotros y a veces, ¿verdad? A veces no, que en la práctica endurecen, siguen endureciendo nuestro corazón. Y cuando yo pensé en esto, yo pensé en Eva, que le dijeron, ay, toma de esta fruta que no te va a pasar nada, no te vas a morir. Y ella la probó y dijo, es verdad, mira, no me pasó nada, no me morí. No, tú no te mueres al yo, porque tú hiciste lo que tú quisiste, pero tú te mueres espiritualmente, porque tú estás desobedeciendo la palabra. Y lo que te va a pasar, tú no lo vas a percibir, porque te está pasando internamente y en el tiempo te vas a dar cuenta de lo que hiciste, como le pasó a Eva. Como le pasó a Eva. Porque estamos ajenos a la vida de Dios. Se endureció nuestro corazón porque ignoramos la palabra de Dios. De manera que lo último que nos dice este versículo es, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y por qué termina con esto? Porque si nosotros no hacemos lo que nos está diciendo la palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a contristar el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, hermano, es una persona de la Trinidad. Y siente, se hiere y se contrista. Y si nosotros no estamos ajenos a la vida de Dios y continuamos haciendo lo que hace el hombre viejo, eso es lo que vamos a hacer. Porque ese Espíritu Santo fue puesto dentro de ti para ayudarte en esa debilidad. Y tú continúas en tu viejo hombre. Y no le estás diciendo, Espíritu de Dios, ayúdame aquí. Porque tú no estás interesado en hacer la voluntad de Dios. De manera que ese espíritu se va a contristar. Y después que nos dio todas esas directrices, dice, y no lo contriste. En otras palabras, mira, ¿estás seguro que tú haces lo que yo te estoy diciendo? No lo contristes. ¿Cuántos de nosotros contristamos el Espíritu de Dios? A cada rato. A cada rato. De manera que el mensaje del Señor en esta mañana, y voy a terminar, es, hermanos, esforcémonos por llegar a la nueva vida en Cristo. Esto cambiará no solo tu vida, sino la vida de tu familia, la vida de la iglesia. Vamos a ser realmente nuevas personas. Es una experiencia nueva de vida. Esto es lo que nosotros conocemos como crecimiento espiritual. ¿En qué consiste el crecimiento espiritual? En esto, hermano. El crecimiento que se da aquí adentro es ese que yo le acabo de describir. Claro está, para eso necesitamos aprender varias cosas. Y yo le voy a terminar con estos 4 elementos que usted tiene que tener consciente o presente en su vida para poder llevar a cabo este proceso, porque esto es un proceso que todos tenemos que llevar si estamos en Cristo, porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a contristar el Espíritu Santo de Dios. Y después no diga que Dios no le hable, porque si usted contrista al Espíritu, ¿sabe lo que va a pasar? El Señor hace ¡chum! Y se calla. Porque le ha estado hablando y usted no ha estado haciendo. Y no queremos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Los dejo con estos 4 elementos. Primero, y he estado hablando mucho de esto en los últimos domingos, necesitamos cultivar nuestra relación con Dios. Y no es venir a la iglesia, estoy hablando de su vida devocional, de su vida de oración. Hermano, usted habla con su esposo, con sus hijos todos los días. Usted tiene que hablar con el Señor todos los días. Y presentarle su corazón y su vida para que el Señor le ayude a caminar, a crecer espiritualmente. Porque el que le da crecimiento es Él, no es nadie más. Usted lo único que pone ahí es su disposición de hacerlo. Lo demás, Él lo añade. Segundo, necesitamos tener conocimiento de la palabra. Y yo creo que aquí eso nos falta. Si a usted le falta, sintonícese en Zoom los martes y los jueves y venga los domingos. Y escuchar esa palabra, ¿para qué? Para ponerla por obra. Número 3, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Porque cuando escuchamos la palabra, tenemos que reexaminarnos y ponerla por obra. Y número 4,
tenemos que estar examinando nuestra conducta todos los días. Es algo que debe caminar con nosotros. No es algo para de aquí a un mes, no es algo de, cuando me acuerde. Esto debe ocurrir constantemente en nosotros y persevere, porque los cambios no van a ocurrir de la noche a la mañana. Esto no se da instantáneamente. Según crece un bebé, poco a poco, su vida espiritual crece poco a poco y lleva todas las etapas, del infante al niño, al joven, al adulto. Así va, caminando poco a poco. Caminamos a través de nuestras experiencias y el Señor las provee. Mirna nos estaba hablando hoy de las experiencias, ¿verdad? Que teníamos, a veces difíciles, a veces son buenas. Pues en las difíciles Dios las permite con un propósito. Y finalmente, hermano, esto es algo que nosotros no podemos hacer solos. No piense que esto va a ser algo que usted está en contra de usted. Esto es a favor suyo. Esto es para construir su vida espiritual. Y Dios le ha dado las herramientas. Dios ha puesto de su espíritu en usted para ayudarlo en su debilidad. Y si usted no lo puede hacer, lo que Dios quiere es que usted pida ayuda. Busque la ayuda que necesita. Él lo ha puesto en usted. Él lo va a ayudar. En la medida en que usted responda, el Señor está presto para escucharle, para ayudarle. Y usted va a ver el crecimiento en su vida. No se sienta que he puesto peso, un peso más allá del que usted pueda llevar. No, el Señor no hace eso. El Señor le exige conforme a lo que usted necesita y a lo que Él le ha dado. Y Él le ha dado todo lo que usted necesita. Y por eso yo los invito a que pasen al altar. Si usted siente que usted tiene necesidad, ¿verdad? Si usted siente que usted necesita ayuda en esta área, todos necesitamos ayuda en esta área. A veces no sabemos, ¿verdad? Estamos confundidos. Póngalo en el altar, para eso venimos a la iglesia. Derrame su oración en el altar, póngalo a los pies de Cristo, que el Señor le va a ayudar. Porque el Señor se alegra, ¿verdad?, de su obediencia, se regocija en que usted sencillamente diga, sí, Señor, yo quiero crecer. Es lo que Él está buscando de nosotros. De manera que mientras escuchamos la alabanza, hermanos, vamos en oración. Y si usted quiere venir al altar, si usted quiere la oración privada, arrodíllese. Que usted quiere la oración, que alguien venga a orar por usted, quédese de pie, que le vamos a imponer las manos. A tus pies arde mi corazón.